Buenos días, alumnos y alumnas. Estamos en una nueva clase y hoy vamos a ver cómo graficar una función cuadrática conociendo sus elementos. Nosotros sabemos que si me dan la fórmula de una ecuación cuadrática, que la puedo identificar porque la variable independiente, es decir, la x, está elevada al cuadrado, cuando la grafico, que hasta ahora sabemos graficarla por tabla, el gráfico que me queda tiene esta facha y se llama parábola. Habíamos dicho que estos bracitos que vemos acá, que son las ramas de la parábola, pueden estar mirando hacia arriba, orientados hacia arriba, o también podrían estar de esta manera, orientados hacia abajo. En este caso decíamos que la concavidad de la parábola era positiva y en este caso que la concavidad de la parábola era negativa. Ahora bien, si yo veía el gráfico de esa parábola, había algunos elementos particulares que podía distinguir mirando solamente el gráfico. Uno de los elementos que podía distinguir era la intersección con el eje X, que es lo mismo que decir corte con el eje X, o que es lo mismo decir, o también llamamos raíces o ceros. En esta parábola que yo grafiqué acá, vamos a marcar entonces dónde estarían las raíces o ceros de esa parábola. Y como dijimos que es lo mismo que decir corte con el eje X, en este caso la parábola tiene este y esta raíz. Entonces recordemos, esos dos puntos en este caso representan las raíces o ceros de esta parábola y a uno lo llamamos x1 y a otro lo llamamos x2. x1 y x2 son las raíces o ceros de la parábola, o simplemente los cortes con el eje X. Otro elemento que podemos distinguir, dada una parábola, es la intersección con el eje Y, también llamado corte con el eje Y, que en esta parábola en particular lo podemos ver acá. Tenemos el eje Y, la parábola corta al eje Y en este puntito. Entonces tenemos intersección con eje X, que en este caso son 2, es donde la parábola corta al eje X, que se llaman ceros o raíces, a uno lo llamamos x1 y a otra x2. Tenemos la intersección con el eje Y, que es este puntito de acá, en este caso. Y por último, marqué acá el vértice. Habíamos dicho que el vértice de la parábola también era un punto, que puede constituir un pisito de la parábola o un techo de la parábola. En el caso de esta parábola que yo había graficado acá, el vértice estaría acá, es este punto particular de acá. Es un pisito, es el punto más chiquito de la parábola. Se llama punto mínimo. En cambio, si yo tuviera una parábola orientada de esta manera, con los bracitos para abajo, con una concavidad negativa, el vértice está representado por este puntito de acá, que es el techo de la parábola. Entonces se dice que es un punto máximo. Ese vértice, que es un punto, y lo simbolizábamos con una B cortita, está formado por dos valores. Todo punto se representa como un par ordenado que está formado por dos valores. Un valor que le corresponde del eje X a ese punto, que en este caso estaría por acá, y un valor que le corresponde del eje Y. Al valor que le corresponde del eje X lo llamamos X del vértice y lo simbolizamos con una X y una B corta chiquitita acá. Entonces, la primera coordenada de ese punto es XB. Y al valor que le corresponde del eje Y lo llamamos Y del vértice y lo simbolizamos con una Y y una B chiquitita, que significa que es un valor de Y, pero del punto vértice. Entonces este punto se escribiría así. Obviamente este X del vértice y este Y del vértice, cuando yo esté trabajando con una parábola en particular, van a adquirir valores numéricos, cualquier valor real. Lo que vamos a hacer entonces es aprender a hallar analíticamente estas intersecciones con el eje X, esta intersección con el eje Y
y este. Entonces supongamos que a mí me dan una función cuadrática. En este caso me dicen, mira, tenés esta función cuadrática, y igual 2x cuadrados menos 4x menos 6. Fíjense que yo acá lo escribí de dos maneras distintas. Puse de esta manera, o en vez de y, lo puse así, miren, f de x. A veces, en vez de escribirme y igual a una función, me la pueden escribir de esta manera, de manera tal que le están dando un nombre a la función. Me dicen, mira, vos tenés la función f, y entre paréntesis me van a poner la variable independiente de esa función, es decir, a la x. Nosotros casi siempre vamos a usar la letra x, y entonces acá adentro va a aparecer la x. ¿Por qué? Porque mi variable en la función es la letra x. ¿Cómo se lee esto? F de x es igual a 2x cuadrados menos 4x menos 6. Es exactamente lo mismo. En vez de llamarla f, le puedo llamar h. Entonces digo, bueno, tengo la función h de x, o la función g de x, o la función y de x. Es exactamente lo mismo. Es el nombre que tiene mi función. Y entre paréntesis pongo el nombre de la variable, de la letrita que estoy usando. Bueno, dicho esto, quiero hallar el primer elemento para poder graficar mi función cuadrática, es decir, la parábola. Hallo las raíces. Recordemos que las raíces eran el lugar donde la parábola iba a cortar al eje X. Entonces pensemos lo siguiente. Suponele que vos tenés una parábola donde el corte con el eje X o los cortes con el eje X están, por ejemplo, uno acá, en este punto acá. Este punto del plano, si yo lo quiero escribir como un par ordenado, es el punto 8 de X, 0 de Y. Porque de 8 le corresponde X y de Y no le corresponde nada. Por ejemplo, si el otro corte lo tuviera acá, vamos a intentar, este sería el corte menos 4 de X, 0 de Y. Fíjense que en ambos casos, y sea cual fuera el valor donde corta el eje X, el valor de Y siempre va a ser 0. Entonces, para yo poder encontrar el corte con el eje X de una función cuadrática, lo que voy a tener que pedir es que este valor de Y sea 0. Es decir, que cuando haga toda esta cuenta, el resultado de toda esta cuenta sea igual a 0. Por lo tanto, para hallar las raíces de una función cuadrática, lo que voy a hacer es tomar toda la fórmula de la ecuación cuadrática e igualarla a 0. Entonces, para hallar las raíces, igualo a 0. Siempre, siempre hago esto. ¿Qué quiere decir igualar a 0? Entonces, tomo la fórmula, que es 2x cuadrados menos 4x menos 6, en este caso, yo estoy dando este ejemplo, y pido que eso sea igual a 0. Me queda una expresión que si yo pienso y analizo qué tipo de expresión es, digo, bueno, esta es una igualdad donde yo tengo una incógnita. Yo acá tengo que averiguar qué valores le tengo que poner a X para que al hacer esta cuenta, toda esa cuenta me dé igual a 0. Exactamente, esta es una ecuación y no es cualquier ecuación. Esta es una ecuación cuadrática. Y ustedes ya saben resolver ecuaciones cuadráticas y, sobre todo, cuando estas ya están igualadas a 0. Había que aplicar una fórmula determinada. La fórmula que me permite resolver una ecuación cuadrática era esta. x1, x2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esta formulita siempre la íbamos a usar para resolver una ecuación cuadrática siempre y cuando esa ecuación cuadrática estuviera igualada a 0. En este caso siempre va a estar igualada a 0 porque yo armo esa ecuación, porque siempre voy a tomar la fórmula y la voy a igualar a 0 para hallar las raíces. Entonces, lo que voy a hacer va a ser identificar quién es A, quién es B y quién es C en esta fórmula cuadrática. El valor de A, como dijimos,
era el que acompañaba a la x que estaba elevada al cuadrado. En este caso, el valor de a es 2. El valor de b era el valor que acompañaba o que multiplicaba a la x, el que estaba en el término lineal, en este caso, menos 4. Y el valor de c era el término independiente, el que estaba solito, en este caso, menos 6. Una vez que identificó los coeficientes a, b y c, que en este caso son 2, menos 4 y menos 6, los voy a reemplazar en la fórmula. Me quedaría entonces menos b, me decía, colocaba b cambiado de signo. El opuesto de b, es decir, que en vez de poner menos 4, voy a poner 4. Más menos la raíz cuadrada de elevado b al cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado, entre paréntesis, porque es un número negativo. Luego me dice que reste 4 y lo multiplique por el valor de a por el valor de c, es decir, por 2 por menos 6. Luego de hacer todo eso, en el denominador me pide que multiplique a 2 por el valor de a, es decir, a 2 por, en este caso, también 2 vale a. Resuelvo, es decir, ¿qué es lo que voy a resolver? Primero dijimos que me convenía resolver todo lo que estaba dentro de la raíz cuadrada, considerando que tenía que separar en términos. Primero resolví el cuadrado y luego esta multiplicación de 3 factores. 4 más menos 4 al cuadrado, que recuerden que esto siempre me queda positivo porque estoy elevando el cuadrado, que es 16, siempre positivo esto, y acá voy a tener que multiplicar estos 3 números aplicando regla de signos. Menos por menos es más, me va a quedar positivo. 4 por 6, 24, por 2, 48. Puedo usar calculadora. Todo sobre 2 por 2, que es 4. Termino de resolverlo de adentro de la raíz. 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 48 da 64. La raíz cuadrada de 64 sobre 4. Y luego resuelvo la raíz, que me da 8. La raíz cuadrada de 64 es 8. Me quedaría 4 más menos 8 sobre 4. En esta instancia lo que tenía que hacer es abrir en 2 mis posibilidades de solución, porque no podía sumar y restar a la vez. Entonces, una vez que resolvía la raíz cuadrada, iba a obtener un x1 y un x2. En este caso, mi x1 va a surgir de sumar 4 más 8 dividido 4. Y mi x2 va a surgir de restar 4 menos 8 dividido 4. 4 más 8 dividido 4 es 8 más 4, 12, dividido 4, 3. Y 4 menos 8 dividido 4 es 4 menos 8 menos 4, dividido 4 menos 1. Perfecto. ¿Cuáles son las raíces de esta función cuadrática? El 3 y el menos 1. Estos dos valores son los cortes con el eje X de la parábola que yo voy a dibujar. Lo que puedo hacer una vez que encuentro las raíces es ir al gráfico y decir, mi x1 y mi x2 son los dos lugares donde mi gráfico van a cortar al eje X. Entonces lo que puedo hacer es marcarlos. ¿Dónde van a cortar al eje X? En 3. Entonces voy al 3 y le hago un puntito. Y en menos 1. Voy a menos 1 y le hago un puntito. Y puedo indicar con sus nombres a cada corte con el eje X. A 3 lo llamé x1 y a menos 1 lo llamé x2. De esta manera se hallan las raíces de una función cuadrática y se marcan en el gráfico.
El otro elemento que teníamos que hallar para poder graficar finalmente nuestra parábola era la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y va a estar sobre el eje Y justamente y va a ser el punto donde la parábola corta el eje Y. En el caso anterior, para hallar las raíces, lo que teníamos que hacer era tomar la fórmula e igualarla a cero. Ahora, si pensamos en qué significa que una función corta el eje Y, podemos poner un ejemplo como hoy y pensar, suponele que cortara acá el eje Y. Este punto es el punto 0 de X y 7 de Y. Entonces acá es al revés. No es Y el que tiene que valer 0, sino que es X el que tiene que valer 0. Y sea cual sea el número donde corta el eje Y, el valor de X siempre va a tener que ser 0. Entonces, para el caso en que tenga que hallar el corte o la intersección con el eje Y, lo que voy a hacer no va a ser igualar a 0, sino reemplazar a la función por 0. Entonces, para hallar la intersección con el eje Y, reemplazo por 0. ¿Y qué quiere decir reemplazo por 0? Ir al lugar de X y en lugar de X poner 0 y hacer la cuenta, como lo que hacíamos cuando hacíamos la tablita. Una manera de indicar en una función que yo al valor de X lo voy a reemplazar por un número es colocándolo de la siguiente manera. Yo tengo a la función, que la llamamos con una F, y en lugar de X quiero poner el número 0, quiero reemplazar por 0. Entonces acá entre paréntesis, en vez de X, se pone el valor por el que voy a reemplazar. Entonces yo ahí estoy indicando que ahora voy a hacer una cuenta. Y esa cuenta tiene que ver con, en lugar de poner la X, escribir el número 0. Si yo en lugar de reemplazar por 0 quisiera reemplazar por 5, entonces pondría la función reemplazada en 5. Y así sucesivamente. Acá entre paréntesis indico el valor que voy a poner en lugar de la X para hacer la cuenta. Siempre cuando quiero hallar la intersección con el eje Y, entonces acá va a ir un 0. Voy a la fórmula de la función y empiezo a escribir toda la fórmula, pero cada vez que me parezca X, en lugar de X voy a poner 0. Me quedaría 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por, en lugar de X, 0, menos 6. Fíjense que en el primer término me queda 0, 0 al cuadrado es 0 por 2 es 0, menos 4 por 0 es 0, en el segundo término también me queda 0, y en el tercero me queda menos 6. 0 menos 0, 0, menos 6, menos 6. ¿Qué me dice este valor? Que el corte con el eje Y de esta función va a estar en menos 6. Como es el corte con el eje Y, voy a ir al eje Y y voy a marcar un punto sobre menos 6. Porque acá me dio menos 6. Hay una cuestión. Podría evitar hacer esta cuenta siempre. ¿Por qué? Porque fíjense, el corte con el eje Y me dio menos 6. ¿Y cuánto vale el valor de C? Menos 6. El corte con el eje Y siempre va a coincidir con el valor del término independiente de la función, es decir, con el valor del coeficiente C. Entonces, si yo quisiera, podría evitar hacer esta cuenta y directamente cuando identifico el coeficiente C, pongo que se representa el corte con el eje Y o la intersección con el eje Y. Y listo. Lo puedo hacer de las dos maneras, reemplazando por 0 o simplemente mirando el valor de C, el término independiente, y directamente marcándolo sobre el eje Y. Por último, para graficar mi parábola, me falta hallar el valor del vértice. Habíamos dicho que el vértice era un punto que yo iba a marcar, y ese punto estaba formado, como todos los puntos del plano, por dos coordenadas. Una coordenada X, llamada X del vértice, y la otra Y, llamada Y del vértice.
Primero vamos a hallar siempre el x del vértice y luego a partir de conocer el x del vértice vamos a hallar el y del vértice y de esa manera vamos a formarnos nuestro punto para luego poder ir a marcarlo en el plano. El x del vértice lo vamos a hallar con una formulita, al igual como teníamos una formulita para hallar las raíces, ¿sí? La formulita que me permite hallar el x del vértice es la siguiente: menos b sobre 2 por a. Esta es la fórmula que me permite hallar el x del vértice. Me dice que tengo que hacer la división entre menos b y 2 por a. Este 2 por a es el mismo que aparecía en la fórmula para hallar las raíces. Y este menos b también me aparecía algo así. A ver, vamos a reemplazar. Menos b, ¿se acuerdan que yo a b y a a ya los había identificado antes para hallar las raíces? Menos b quería decir que yo vaya a ver cuánto valía b y que lo ponga cambiado de signo. Como b vale menos 4, yo acá en el numerador, como dice menos b, voy a poner 4 positivo. Es decir, que en el numerador acá siempre va a ir b cambiado de signo. Y en el denominador tengo que multiplicar a 2 por a. Es decir, 2 por, y en este caso, como a vale 2, voy a poner 2. Me quedaría 4 dividido 4, porque 2 por 2 es 4, que es 1. ¿Qué es este valor? Este valor es el x del vértice. Es este valor que necesito en la primera coordenada de mi punto. Pero me falta el valor del y del punto, el valor y del punto. Para hallar el valor y, ustedes acuérdense cuando armamos la tablita, que nosotros elegíamos un valor de x, cualquiera, lo reemplazábamos en la función y obteníamos un valor de y. Y a partir de ahí obteníamos el punto x. Quiere decir que para obtener el valor de y de un punto, tengo que reemplazar por x en la función. Entonces, para obtener el valor del y del vértice, lo que voy a hacer es tomar a la función y reemplazarla por el valor que me dio x del vértice. Como acá x del vértice me dio 1, voy a tomar 1 y lo voy a reemplazar en la función. Si x del vértice me hubiera dado 5, lo iba a reemplazar por 5. Si x del vértice me hubiera dado 3, lo voy a reemplazar por 3. Siempre primero hallo el valor de x del vértice con esta formulita y luego ese valor lo voy a tomar y lo voy a reemplazar en la función. ¿Qué quiere decir que lo voy a reemplazar en la función? Que en lugar de x voy a poner ese valor. Entonces, esta es la función. Digo, tengo que tomar la función y reemplazarla por 1. ¿Por qué por 1? Porque es el valor que me dio x del vértice. ¿Qué cuenta hago? 2 por, en vez de x al cuadrado, 1 al cuadrado. Porque x del vértice me dio 1. Menos 4 por, en vez de x, pongo 1. Y luego le resto 6. Hago esta cuentita. En el primer término tengo 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. En el segundo término tengo menos 4 por 1, menos 4. En el tercer término tengo al menos 6. 2 menos 10, que sería menos 8. La cuantita la puedo hacer con la calculadora, obviamente. Ahora, x del vértice me dio 1. Lo tomo y lo reemplazo en la función. Y del vértice me dio menos 8. X del vértice me dio 1. Y del vértice me dio menos 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice, que es un punto formado por dos valores, uno de x y otro de y, es el siguiente. En la primera parte pongo el valor del x del vértice, que me dio 1. Y en la segunda parte pongo el valor del y del vértice, que me dio menos 8. Este es el vértice. Cuando a mí me piden dar las coordenadas del vértice,
es esto, la coordenada X del vértice, la coordenada Y del vértice. ¿Qué voy a hacer con ese punto? Lo voy a ir a marcar en el gráfico. Para 1 de X me voy a menos 8 de Y. Busco el 1 de X, que sería mi X del vértice, y como Y vale menos 8, voy a bajar hasta menos 8 de Y. Hasta el menos 8. 1 de X menos 8 de Y. Ahí tengo el vértice de la función. Entonces, el vértice de mi función es el punto 1 menos 8. Tengo que observar esta función y sabiendo las formas que tienen las parábolas, voy a unir estos puntos. Si uno estos puntos, fíjense que me queda algo así. Corto al eje y sigo. Estas ramitas de la parábola siguen para arriba. Yo tengo que saber más o menos qué forma tiene una función cuadrática para poder graficarla, si no, no me doy cuenta cómo unir los puntos. Una vez que uno los puntos, me doy cuenta si están bien o si están mal los valores que me dieron anteriormente de las raíces, del vértice y del corte con el eje Y. Una aclaración. El vértice siempre me tiene que quedar a la mitad. Fíjense. Desde el X del vértice hasta esta raíz tengo 1, 2 lugares. Y desde el X del vértice hasta esta raíz tengo 1, 2 lugares. Siempre tengo la misma distancia entre el X del vértice y una raíz que entre el X del vértice y la otra raíz. Este X del vértice era el que me indicaba el eje de simetría de la función. Y una vez que yo grafico, entonces puedo decir que el eje de simetría, y lo puedo simbolizar con ES, va a ser el valor de X igual 1. Siempre era el valor que me había dado el X del vértice. Si X del vértice me dio 1, el eje de simetría es X igual 1. Si X del vértice me hubiera dado 8, el eje de simetría hubiera sido X igual 8. Y así grafico mi función cuadrática, que en este caso tiene concavidad positiva. ¿Por qué? Porque las ramitas están indicando hacia el eje positivo de las Y. Y una ayudita más. La concavidad, ya sea positiva o negativa, la puedo saber de antemano sin la necesidad de hacer el gráfico. ¿Cómo me puedo dar cuenta de antemano sin hacer el gráfico la concavidad de mi función cuadrática? De esta manera. El signo del coeficiente A me va a decir la concavidad. Si el coeficiente A es positivo, la concavidad va a ser positiva, como en este caso. Las ramitas van a ir hacia arriba. En este caso, A valía 2. 2 es un número positivo. Entonces yo ya de antemano sabía que los bracitos o esas ramitas iban a ir para arriba. Ahora, si estuviera en otra parábola donde el coeficiente A es negativo, entonces, si ese número es negativo, yo sé que las ramitas de esa parábola van a ir hacia abajo, entonces esa parábola va a tener concavidad negativa. En conclusión, los coeficientes de una función cuadrática me dicen varios datos. El coeficiente C me dice dónde va a cortar la parábola al eje Y. Y el coeficiente A, su signo, me dice si los bracitos van a ir hacia arriba o van a ir hacia abajo. Espero que esta clase les haya servido y que hayan aprendido mucho. Saludos.